¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bienvenidos, familia Fundar. Venimos en un ciclo de conversaciones, de charlas acerca de otros tipos de adicciones diferentes al alcohol o a las sustancias psicoactivas. La semana pasada empezamos a hablar acerca de las adicciones a las redes sociales e hicimos una introducción acerca de lo que eran las redes sociales, las nuevas tecnologías y las implicaciones que esto tenía. Por lo general abarca a la población más joven este tipo de problemática. Hoy, como tal, ya vamos a esta segunda parte, vamos a ver cómo es que cómo es que se vuelve una adicción esta conexión a las redes sociales, ¿sí? Por lo que tenemos que tener claro es que todas las conductas adictivas están controladas inicialmente por algo que me genera un refuerzo positivo, algo que me genera un placer, algo que me genera una sensación agradable, algo que cautiva mi atención, que me hace sentir muy bien, ¿sí? Y este aspecto placentero de la conducta es la que hace que me lleve a repetirla una y otra vez, ¿sí? ¿Qué va pasando con el paso del tiempo? Lo que va pasando con el paso del tiempo es que luego ya no podemos dejar de hacer esta conducta o este comportamiento, porque si lo dejamos de hacer empieza a generarnos un malestar, ¿sí? Una tensión, una dificultad, y en ese momento ya identificamos que hay un problema, porque inicialmente lo empezamos a hacer, nos genera un placer, nos genera una sensación de bienestar, de alivio, ¿sí? Y finalmente termina convirtiéndose en algo que si yo no tengo esa conducta o ese comportamiento, me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir agobiado, todo el tiempo estoy en función de querer emitir o realizar esa conducta o comportamiento, todo el tiempo estoy pensando en cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, de qué manera voy a hacer, no me importan las consecuencias negativas que esta conducta o este comportamiento traiga a mi vida, ¿sí? Entonces es muy importante que lo tengamos claro. ¿Cómo termina la adicción? Pues termina que comienza por algo que es placentero y beneficioso, y termina por quitarme algo que me genera malestar, ¿sí? Es decir, ya empiezo a experimentar malestar por no poderlo hacer, y en el momento en el que lo logro hacer, experimento un alivio emocional, una distensión, una relajación o una disminución de ese malestar. Entonces siempre tiene que ver con que se le entrega a la persona que hace la conducta algo, ¿sí? La adicción o el comportamiento te entrega algo, o te entrega un beneficio o te entrega, siempre tiene que ver con la entrega de beneficios, algo que te hace sentir placentero, pero también algo que te quita la tensión o el malestar, ¿no? Finalmente, yo siempre les digo a los chicos que hay una frase cuando uno termina en adicción, y es que consumimos para vivir y vivimos para consumir, ¿sí? Nuestra vida gira en torno a poder consumir, y realmente el consumo se da para poder continuar con la vida, porque si no hay consumo, la vida se nos vuelve cuadritos, ¿no? Entonces estamos en función todo el tiempo del consumo. Entonces, esto mismo pasa con relación a las adicciones a las redes sociales. No es que sea malo que uno se pueda conectar al internet o chatear o usar el computador o usar el celular o usar los dispositivos de juego, las consolas, no es malo. ¿En qué momento empieza a convertirse en algo malo? ¿Sí? Por lo general empieza a convertirse en algo malo cuando nosotros empezamos a desconectarnos del mundo que está a nuestro alrededor, ¿sí? Cuando empezamos a perder cosas significativas, y cuando la única manera en que nos sintamos cómodos, tranquilos, es cuando estamos emitiendo esa conducta, ¿sí? Por lo general, como les decía al principio, las conductas adictivas se generan inicialmente porque me generan una sensación placentera, ¿sí? Y eso puede ser lo que nos suceda a todas las personas
cuando nos conectamos a una red para conocer personas, o cuando revisamos el Facebook y entonces vemos lo que están nuestros amigos o las otras personas están haciendo, y nos parece chévere cuando nosotros mismos subimos nuestros estados, nuestras fotos, nos comentamos, ¿sí? Pero ya digamos que eso es una situación a la que yo le encuentro una utilidad, un placer, pero puedo seguir con el resto de mi vida normalmente. Cuando ya se presenta una adicción, entonces esa conexión con esa red social lo que busca es un alivio de un malestar, porque me siento aburrido, me siento solo, tengo ira, estoy nervioso, como que no le encuentro sentido a nada, y la única manera en la que yo puedo sentirme tranquilo es cuando estoy conectada a esa red social, cuando estoy chateando con mis amigos, cuando estoy posteando fotos, cuando estoy viendo cuántos likes me dan, o yo empiezo a dar like a otros. Recuerden que esa es la manera de socializar de los jóvenes ahora, es la manera en la que ellos pueden identificarse en el mundo, en la que empiezan a construir identidad de quiénes son, de que el mundo conozca cuáles son sus gustos, cuáles son sus referencias, cuáles son sus amigos, pero no se les olvide que en últimas es una fantasía, porque muchos amigos sí son reales, o sea, realmente los conocemos, muchos otros son personas que simplemente nos siguen por seguirnos y nosotros también seguimos, que ni siquiera sabemos si en verdad son esas personas, ¿no? Y nos exponemos a muchos riesgos. No es un vínculo tan fuerte como el que se construye en la relación directa, porque pues finalmente un like puede ser muy representativo para mí, me puede significar que existo en el universo, pero en el momento en que tú necesites una conversación profunda, en el momento en que tú necesites compartir, ahí ya el like pierde todo sentido. Hay ciertos lugares en la internet que se prestan mucho más a las conductas de escape, ¿sí? A las conductas de desconectarme del universo. Entonces hay 3 lugares o ciberámbitos en donde la evasión se genera en mayor medida y en la que tenemos que tener cuidado o ir revisando frente a nuestro familiar, o si nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Las páginas web que tienen alto contenido pornográfico o violento son una de esas ciberespacios o ciberámbitos en donde hay mayor probabilidad de desconexión del mundo, ¿sí? O de evasión. Los sitios web de apuestas y juegos, ¿sí? Recuerden que en los sitios web de apuestas y juegos, pues finalmente se combina otra situación que fue de la que hablábamos cuando conversábamos acerca de las adicciones al juego, ¿no? Y no es solamente el conectarme con otros que tienen los mismos gustos, no solamente identificar que existo en el universo, sino además de eso, todo el placer y toda la adrenalina que puede generarme estar en un juego, ¿sí? Competir. Recuerden que en estos sitios de juegos o apuestas, pues habrá que diferenciarlo. Se conecta mucho también con el tercer lugar, que son las comunidades virtuales. Por ejemplo, en los sitios de juegos, ¿qué pasa? Tú puedes adquirir una personalidad, un patrón diferente al que tú eres. O sea, te puedes poner un nombre diferente, te puedes personificar diferente, puedes hacerte pasar por una persona ruda, fuerte, mayor o vulnerable, ¿sí? Por lo general se conocen más por los apodos, ¿sí? Por la capacidad de juego que tengan. Y entonces eso también empieza a jugar un papel importante, ¿no? Yo cómo me posiciono frente al mundo siendo otra persona. Y entonces conéctelo con los sitios de juegos que tienen referencia violenta, que son los que más adicción generan, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente es la competición, es todas las imágenes que vas recibiendo, los sonidos que vas recibiendo, y cómo tienes que superar pruebas, cómo allí en el juego puedes descargar muchas emociones que tienes contenidas, cómo puedes hacer cosas virtuales que en la realidad no podrías hacer, ¿sí? Descargar emociones, ser una persona que no eres. Y esto, pues, esta fantasía de personalidad también es enganchadora, ¿no? La tercera, como le decía, las comunidades virtuales, que
pues muchas veces en esas comunidades virtuales pues no somos quienes somos realmente. A veces usamos perfiles falsos, ponemos nombres que no son, lugares que supuestamente visitamos o cosas que hacemos que no son ciertas, pero pues si lo vemos en la normalidad es más qué tantos likes me dan, a dónde fuiste, qué comiste, cuáles son tus hábitos, cuál es el tipo de música que te gusta, quién te identifica, quién te sigue, qué te comentaron, ¿no? Y eso empieza a convertirse en algo adictivo, empezar a ver la vida o la intimidad de los otros, pero vuelve y juega. Hay que tener en cuenta que muchas veces es la fantasía que nos creamos acerca de la vida que tiene el otro, ¿no? Bueno, la adicción a internet y a las redes sociales como tal, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que el uso de los dispositivos, del celular, del computador, de las consolas y las actividades que hacemos allí dentro, pues alteran nuestro estado de ánimo y conciencia, igual como funciona cuando consumimos algún tipo de sustancia. Y al alterar nuestro estado de ánimo y nuestra conciencia, pues evidentemente esto puede generar cambios en la química de nuestro cerebro, ¿sí? Cambios similares a los que puedes generar el alcohol o cambios similares a los que puede generar una droga. No estoy diciendo que empiecen a hablar trabajo como cuando uno está borracho, no, o cuando ha consumido drogas, pero sí cambia la química del cerebro por el sistema de recompensa que hay, ¿no? Entonces yo veo que me dieron un like, yo veo que entonces necesito poner esto, tal fulanito me comentó, o puedo conectarme con mis amigas y chatear, puedo hacer múltiples reuniones, conocer personas de este país y de otras, dentro de las comunidades de colegios también hay comunidades virtuales, y entonces cómo conocí a fulano, a sutano que es de 10º, de 11 y yo apenas soy de 6º, o bueno, ese tipo de cosas, toda esa adrenalina, entonces esa dopamina que se genera a partir de ese cambio en el estado de ánimo y de conciencia que produce el interactuar en estas redes sociales, en las aplicaciones de internet, pues efectivamente cambian o producen cambios más bien en la química del cerebro. ¿Qué pasa? En la misma adicción al juego pasa lo mismo que en la adicción a las sustancias, que puede generarse síntomas de abstinencia, es decir, cuando yo no puedo conectarme, cuando yo no puedo chatear, cuando yo no puedo llevar mi dispositivo, mi celular para todas partes. Recuerden que el celular tiene varias funciones, ¿no? Toma fotografías, uno escucha música, tiene acceso al internet para obtener cualquier clase de información, tienes acceso a los chats, a las comunidades virtuales. Bueno, o sea, tienes todo en uno. Te tomas fotos, haces videos, etcétera, etcétera. O sea, tienes todo en uno. Entonces, ¿qué pasa? Solo que empieza a presentar síntomas de abstinencia cuando no puedes tener acceso a las redes sociales o a tu dispositivo, ya sea el computador o el celular. ¿Cómo se evidencian esos síntomas de abstinencia? Entonces me pongo de mal humor, o me pongo depresivo, o tengo inquietud psicomotriz, o hay deterioro en la concentración, hay trastornos del sueño. O sea, yo no puedo dormir porque es que yo me acostumbré que me duermo a las 2 de la mañana porque chateo y se me va el tiempo, ¿no? O empiezo a navegar o a jugar y se me va el tiempo, ¿no? Y entonces, si no es haciendo eso, no puedo conciliar el sueño, ¿no? Si no lo puedo hacer, no me doy permiso de salir a ningún lado, si no hay conexión al internet, si yo no puedo llevar mi dispositivo con el que me conecto, y tampoco si en el lugar no hay internet, o el dispositivo no lleva internet o no sirve el internet, porque es una conexión de dos cosas, es el aparato por el que yo me comunico, pero además de eso, la señal de internet que me permite tener me permite conectarme a la red, ¿no? Entonces, cada vez que yo no puedo tener acceso a las redes o al internet, entonces empiezo a presentar todas esa sintomatología que hace parte del síndrome de abstinencia. Cuando yo no me puedo conectar, me pongo irascible, me pongo furioso, no quiero ir, hago mala cara, estoy irritable, estoy de mal humor, estoy depresivo, no me puedo concentrar, no me hallo, nada me alegra, todo me parece cansón, un fastidio, ¿sí? Entonces hay que empezar a ver eso. ¿Qué pasa cuando mi familiar
no puede tener acceso al internet. Sí tiene un celular, pero no tiene acceso a internet, o sea, no se puede conectar a las redes, no puede buscar páginas, no puede jugar. ¿Qué sucede, no? Es decir, como importante ir haciendo esos análisis de las personas que nos rodean y que posiblemente nosotros estamos detectando que empiezan a tener un problema. ¿Por qué o cuáles son los principales factores que hacen que se fomente o se desarrolle como la adicción? O sea, ¿por qué se da la adicción? Bueno, ya les decía, porque hace parte de la construcción de la identidad a partir de cómo se crean las relaciones actualmente, pero además de eso es porque es de muy fácil acceso. Casi que un niño desde los 7, ya los estudios muestran que hay un alto porcentaje de niños que desde los 7 años empiezan a tener un dispositivo celular o acceso a un computador con internet y lo pueden manejar, ¿no? Casi que sobre los 15 años ese porcentaje ha aumentado a casi al 100%, casi todos ya tienen. Entonces es una facilidad de acceso. Tú vas en tu casa, por lo general hay wifi, vas a lugares públicos y hay wifi, o sea, hay conexión a internet, entonces es de fácil acceso. La red, la disponibilidad, es decir, la red está las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿sí? Entonces es una gratificación inmediata, ¿sí? No hay demora en la gratificación, no, por ejemplo, como con el alcohol, hasta que tú no consigas el dinero, vayas a la tienda y encuentres el momento en el que puedas consumir y tus papás no se den cuenta. No, en este caso tú tienes la disponibilidad ya, es de fácil acceso, te conectas a cualquier lado y fuera de eso es que ya no es sino estás a la distancia de un clic para poder tener acceso, ¿no? Está siempre disponible y sin demora la gratificación, o sea, es rapidito. La falta de límites, sí, porque por ejemplo si tú tienes un wifi ilimitado en tu casa, o sea, si tu plan de datos en casa es ilimitado, pues vas a tener conexión todo el tiempo, no hay límites, o sea, no es que te digan, bueno, me acabé la botella y ya sé. No, aquí puedes pasar de chorro, puedes pasar sin dormir, puede que llegues a estudiar y mientras estás estudiando estés haciendo uso del celular, mientras vas en la ruta estés haciendo uso del celular, llegas a la casa y llegas a lo mismo, ¿no? Y te dan altas horas de la noche conectado, ¿no? Digamos que la cuarta característica dice que la experiencia de la distorsión del tiempo mientras está conectado, lo cual produce una sensación de disociación y una alteración de la conciencia. ¿Qué quiere decir eso? La experiencia de la distorsión del tiempo. A ti se te pasa, o sea, no, si tú estás en tu casa, entonces no importa si es de día, de noche, o sea, el tiempo pasa y pasa, o sea, aquí no es que, sí, ya, oigan, ya nos amaneció, ya son las 4 de la mañana, ya nos sacaron del sitio, ¿sí? Aquí no, aquí tú pierdes, hay una distorsión del tiempo, o sea, tú no tienes como no importa si es de día, de noche, casi que pierdes la noción del tiempo, ¿no? Que es otra variable importante a tener en cuenta. La percepción del anonimato y un sentimiento de desinhibición. ¿Cómo así? El anonimato, pues finalmente es lo que yo les decía cuando usamos perfiles falsos para comunicarnos, para jugar, ¿no? Finalmente las personas no te van a ver si estás jugando. Van a ver ese muñequito que tú programaste o van a ver la foto del perfil que pusiste, pero no vas a tener que tener una interacción directa face to face, ¿no? Además, el sentimiento de desinhibición, pues que creo que se los hablaba en la sesión anterior, lo que permite la capacidad de representar diferentes roles o de revelar aspectos incómodos o ocultos de uno mismo, que quizás en la interacción directa, face to face, no se van a dar. Es más difícil que de pronto tú interactúes, hables con un muchacho en el vivo y en directo, que si lo empiezan a hacer a través de un chat en el que no se ven sino la foto de perfil. Entonces empiezan a hablar, a conocerse, tal vez a intercambiar conversaciones, y pues finalmente tú puedes decidir hacer todo lo que te parezca, porque no hay nada que te inhibe si a la final el otro no te está viendo en vivo y en directo. Y bueno, ¿qué pasa? Ustedes dirán, bueno, y cuando hacen las videollamadas,
pues ahí también hay desinhibición. Yo creo que en la actualidad está también muy de moda y todos hemos escuchado acerca de las fotos que enviamos desnudos, de las fotos pues con un contenido sexual alto, en donde pues ya quizás nosotros empezar a mostrar nuestras partes íntimas en vivo y en directo nos cueste un poco más de trabajo que si me piden una foto de una parte íntima. Entonces yo tengo la posibilidad de cuadrar la cámara, poner mi mejor pose, quizás ponerle un filtro y enviarla, o enviarla naturalmente como sale, y finalmente pues ya no va a tener que pasar por la vergüenza de verle la cara, sino simplemente se la envío y ya miraré a ver qué la respuesta que es, si me escribe o no me escribe, pues me va a afectar, pero no es lo mismo que un rechazo en vivo y en directo, ¿no? Y entonces eso hace que también nos desinhibamos. Tal vez nos desinhibamos, nos empecemos a meter en cosas más fácil que quizás en vivo y en directo no seríamos capaces, a hablar de temas que de pronto tampoco seríamos tan arriesgados de hablar. Y entonces esa combinación del anonimato y del sentimiento de desinhibición pues genera un gran enganche, porque finalmente pues tú, algo que puede comenzar con una sensación gratificante de risa, de pronto de picardía, puede llegar a pasar a algo mayor, ¿no? Porque tú finalmente no sabes con quién estás tratando realmente al otro lado. Pueda que inclusive así tú lo conozcas, tú no sabes qué va a pasar con esas fotos que tú envíes o con esos videos que tú envíes más adelante, cómo la persona va a hacer uso de esa información que tú le envías. Sin embargo, que ese es de los riesgos que se corren, sin embargo, pues hacerlo genera un estímulo gratificante, ¿no? Es como poder ser otra persona, poder empezar a hacer otras cosas que tal vez en vivo y en directo no soy capaz, y entonces esa adrenalina de esas acciones me engancha, y entonces a ver qué responde, y entonces a ver qué me manda, y empezamos el juego, y además de eso nos conectamos con los otros amigos que tenemos, y le empezamos a decir, bueno, y entonces ¿qué le ponemos? ¿Qué le decimos? No, pues mire lo que me envió, o sea, eso genera estímulos placenteros que con el paso del tiempo van incrementando el nivel, y pues nos vamos metiendo cada vez en mayores problemas, ¿no? Yo creo que para nadie es un secreto haber escuchado en algún momento que hay manipulaciones por las fotos, que seguramente se presentan abusos sexuales por este tipo de situaciones, porque finalmente las otras personas, mientras tú estás conectado, si son hackers, ellos pueden identificar cuál es tu lugar de vivienda, o te van sacando información sin que tú te des cuenta. Bueno, aquí yo combino un poco de la seguridad informática con lo que es la adicción, pero digamos que el empezar a realizar todas estas actividades genera pues cambios en nuestro estado de ánimo y en nuestra conciencia, tal vez cosas que no seríamos capaces de hacer en otros lugares o en otros momentos, ahí sí las empezamos a hacer, y empieza a ser cada vez más gratificante, y cada vez voy a empezar a ocupar más tiempo y más atención hasta que se me convierte pues en una adicción, ¿no? Aquí dice que otra de las cosas que facilitan este tipo de adicciones es un costo relativamente bajo. Sí, pues sí, es verdad. El muchacho fácilmente pues no va a tener que pagar nada por el internet, porque es el internet familiar, porque hay wifi gratis en diferentes partes. No, tú puedes estar conectado ahí las 24 horas y pues no te va a valer mayor cosa, porque igual conectas el celular a que se cargue a la misma cuenta donde tú vives, y vas a usar el internet que tu familia paga. Y si eres tú el que ha desarrollado el tema, pues también igual te va a salir muy, muy económico en relación a lo que pueden costar otras adicciones, ¿no? ¿Cómo identificamos una ciberadicción, no? Entonces, cuando, por ejemplo, señales de alerta, el niño deja de verse con sus amigos, o sea, deja de tener una interacción real, ¿sí?, física, y se instala frente a la pantalla con sus videojuegos todo el tiempo. O sea, sí hay interacciones con otros, pero son mediadas a través de una pantalla. El adolescente le presta más atención al celular, a los videojuegos, que a las novias, o digamos que a esa interacción social o de relacionamiento afectivo que se empieza a presentar en la adolescencia, ¿sí?
los muchachos o la persona que empieza a tener problemas con la ciberadicción, pues no disminuye su rendimiento en sus estudios, disminuye su capacidad en el trabajo, empieza a revisar compulsivamente su correo, su chat, sus publicaciones, o sea, empieza a tener comportamientos compulsivos relacionados con las actividades que lleva a cabo dentro de las redes, ¿sí? Bueno, aquí dice que hay un llamado especial. Yo siempre reviso mis apuntes porque hay cosas que se le pueden pasar a uno que son importantes, y es que, por ejemplo, se ha identificado que en la adicción de los videojuegos, o cuando nos centramos mucho en los videojuegos, pues ese es un consumo solitario, ¿no? Y se produce frecuentemente con los juegos, tienen una alta carga de violencia, y la cual puede ser, empieza a convertirse en muy atractiva y estimulante emocionalmente. Lo que yo les decía hace un rato. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer cosas que en la vida real no hago? ¿Cómo yo descargo? Entonces, ¿cómo suplo cómo cada vez voy llegando a un nivel diferente, voy avanzando? ¿Cómo soy reconocido en la cibercomunidad? ¿No? Cuando tengo conexión con otros, o cuando estoy solo, ¿cómo empiezo a superar mis propios retos? Pero además de eso, lo que hay que tener en cuenta es que está asociado, que es un dato importante, a la depresión, ¿sí? Por lo general, los chicos bueno, las personas, enfoco a los jóvenes porque es a donde más se presenta, generalmente en los videojuegos la mayoría son hombres, varones, y está asociado a la depresión, ¿no? Entonces estos síntomas pues porque cada vez estoy más aislado, porque entonces ya no empiezo a diferenciar el tiempo, o sea, no pueda que me pase horas conectado al juego y no me dé cuenta que no dormí, que no comí, y que dejo de ir al baño o me espero mucho para ir al baño porque no me puedo desconectar, ¿sí? Y entonces cuando dejo de hacerlo empiezo a sentir esas sensaciones, esos efectos o síndromes de abstinencia, ¿no? Empiezo a experimentar malestar. Cuando miro a mi alrededor logro como conectarme con dejar de estar allá en el juego y conectarme con el aquí y el ahora, pues me doy cuenta que estoy presentando graves problemas, estoy solo, ¿sí? Porque me he distanciado de todo el mundo, de la familia, de los amigos, de la vida misma, por estar conectado allí, ¿no? Y ese sentimiento de soledad, de tristeza, pues ¿qué me hace llevar? Pues voy de nuevo a buscar el juego, porque es lo que me produce una sensación de placer o de bienestar, o lo que hace o lo que me quita, me produce bienestar y me quita malestar, ¿sí? Así funciona. Bueno, lo que les decía hace un ratito, pues que estas adicciones también generan cambios químicamente en el cerebro, igual que la droga y el alcohol. O sea, no necesariamente tienen que ser exactos los cambios químicos, pero sí genera cambios químicos que hacen que tú cada vez necesites más. Empiezas a volverte dependiente de la actividad porque necesitas esa química, que tu cerebro empieza a producir esa química que te hace sentir placer, ¿no? Bueno, las personas adictas a una determinada conducta, en este caso la conexión a las redes sociales, experimentan dependencia y pérdida del control. Es decir, muestran una real imposibilidad de poner freno por sí mismas a los excesos cometidos, a pesar de acarrearles consecuencias negativas para su salud y bienestar, ¿sí? Aunque yo sé que no comí, no dormí, no fui a estudiar, dejé a mis amigos, dejé a mi novia, tengo problemas graves con mi mamá o con mis padres, no puedo dejar de hacerlo, ¿sí? Y lo que esperarían los padres es que lo deje de hacer, pero realmente cuando la persona, evidenciamos que la persona no lo puede dejar de hacer, que le desconectamos el internet, pero ahí se conecta al internet del vecino, que como sea se busca un celular para poder tener conexión, que pase independientemente de lo que haya pasado en casa, hace lo que sea por conseguir cómo comunicarse y cómo tener eso. Entonces uno ya tiene que empezar a pensar que algo no está bien, ¿no? Es un llamado de atención importante y donde hay que buscar ayuda, porque si estamos esperando que el chico tome conciencia por sí mismo y que tal vez te haga caso, grave, porque ahí va avanzando, ¿no? Que digamos que es evidencia de las cosas más que se presentan
siempre en una adicción y son la negación, la ocultación del problema. Entonces, aunque yo haga todos esos comportamientos, que no duerma, que no coma, que ni siquiera que me restringa hasta para ir al baño, que pierda mis conductas de autocuidado por estar conectado, que me desconecte de mis amigos, de mi familia, que empiece a ejercitar mi cuerpo porque solamente me la paso sentado ahí o viendo, acostado viendo, pues cuando uno le hace ver el problema a la persona, está diciendo, oye, pero ¿qué te pasa? Mira que esto, pues digamos que las conductas principales que salen y que es una conducta típica, ¿sí? En alguien que ha desarrollado adicción es pues la negación o la ocultación de problemas, ¿sí? Empezamos a ocultar esas consecuencias negativas, a que no se den cuenta, que no las vean, a minimizar y a negar, ¿no? Porque realmente poder reconocer eso implicaría que pues que tú seas consciente y puedas parar, pero realmente cuando ya empieza a suceder eso, ya tú vas a defender como sea tu comportamiento adictivo, porque tú sabes que eso te va a generar un placer, porque tú estás enganchado, no lo puedes dejar. Y entonces parte de la defensa pues es la negación, ¿no? O minimizar o ocultar el daño. Digamos que, bueno, aquí dentro de los apuntes es importante darnos cuenta que hay un problema real, ¿sí? Que aquí hay una posible adicción a las redes, es cuando esto se ha convertido en el centro de mi vida y cuando lo único que me genera un motor para moverme en este universo es estar enganchado a la red, ¿sí? A poder tener el celular con internet, a poder tener el computador con internet y poder comunicarme a través de él. Si la persona que lo está haciendo pues no va a aceptarlo, porque eso finalmente, como les digo, él está protegiendo la actividad que le produce placer o bienestar, entonces ¿qué pasa? Si yo reconozco estas dificultades, pues lo que voy a reconocer es que tengo una debilidad, y más en adolescentes, de que estoy débil, que soy vulnerable, que he fracasado, que mi familia tenía razón y que pues me voy a aguantar el malestar de mi familia porque saben que yo estoy en algo que está mal, ¿sí? Digamos que vuelvo y les repito, yo creo que es importante tener en cuenta que empezamos a ver conductas claras, que le va mal en el colegio, que se aísla, las características del síndrome de abstinencia, que empieza a ponerse furioso, que empieza a desesperarse, a hacer lo que sea por poder conectarse, a mentir, a aislarse, pues esos ya son síntomas que son muy significativos y que requieren una atención inmediata de la situación antes de que empeore, ¿sí? El aislamiento social, el bajo rendimiento escolar o el bajo rendimiento laboral en caso de que sea un adulto, la desconexión, o sea, no le importa que no compartió con nadie en la casa, sino que se la pasó jugando todo el fin de semana y pues uno dice, pero ¿cómo así? ¿Qué está primero? ¿No? ¿Qué otra cosa importante? Lo que les decía, empezamos a sentir en la red un refugio en el cual podemos ser quienes mostrar cosas que en la vida real no se nos dificultaría, que está asociada a la depresión y pues bueno, que valoramos, que la persona que tiene el problema de adicción pues valora en gran medida la gratificación inmediata que recibe y que por eso es tan difícil desengancharse o parar, que aceptar que se tiene un problema pues también está mediado por las condiciones culturales, porque lo que te van a decir es todos en mi colegio lo hacen, o todos en mi ambiente, o todos mis amigos lo hacen. No sé por qué ves un problema en esto, ¿sí? Porque finalmente es parte de la minimización, y entonces como los demás lo hacen, pues entonces yo también lo puedo hacer, no importa que eso me genere dificultades. Es importante, ¿qué otra cosa es importante tener en cuenta? Que se pierde el interés por otras actividades diferentes que pueden implicar el ocio o el uso del tiempo libre activo, ¿no? Entonces empezamos a mostrar ese desinterés, empezamos a tener trastornos de la conducta, un quebranto económico, porque finalmente tenemos que invertir cada vez en más juegos y si nos ponemos a apostar pues peor. O inclusive, miren, es importante que tengan en cuenta también en las redes sociales, en las plataformas o comunidades en donde
en donde lo que ponemos son nuestras fotos o nuestro diario de vivir, cómo creamos historias de nuestras vidas que son fantasiosas, ¿no? Entonces, solamente por poner, miren, ahora que lo pienso, me acuerdo de que ahora pues está de moda el tener activo tu ubicación actual, y entonces es importante, no podemos ir a tal parte porque todos fulanitos y sutanitos y menganitos están viendo que yo estoy ahí, y ese lugar pues nada que ver, ¿no? Entonces eso de la ubicación, la ubicación geográfica actual, y que todo el contexto social tenga acceso a esa ubicación, pues también genera pues una afectación, ¿no? Porque ya no voy a poder aceptar ir a cualquier parte, ya no voy a poder aceptar comer cualquier cosa, ya no voy a poder aceptar verme de tal manera, no sé cómo me tengo que ver para la foto, cómo tengo que lucir, qué tengo que comer, qué sus lugares visitar, con quién me voy a relacionar, ¿sí? Y entonces imagínate tú estar supeditado todo el tiempo a que te estén revisando, supervisando en qué lugar estás. O sea, no puedes ir al sur porque qué oso, ¿no? Entonces tampoco, digamos que esto en parte ayuda a que no se digan mentiras. Sin embargo, ¿cuánto cuesta mantener todas estas apariencias, ¿no? Mantener todo un nivel, porque se crea una pantalla, una fantasía, una historia, ¿no? Frente a lo que yo soy, cuando en realidad de pronto no tengo esas posibilidades, ¿sí? Bueno, pues lo que sucede con toda adicción, ¿no? Que pues es un efecto bola de nieve que comienza por algo muy pequeñito que empieza a rodar, y entre más pasa el tiempo, pues se va convirtiendo en algo más grande, y entonces de pronto primero se aislaba de la familia, luego entonces empezó a tener problemas en el colegio, con su rendimiento, luego ya tampoco interactúa con los amigos en vivo y en directo, luego ya no empieza a dormir bien, luego no empieza a comer bien, luego empieza a exigir cada vez más, o sea, se vuelve una cosa grave, ¿no? En donde termina convirtiéndose pues en problemas que afectan todas las áreas de ajuste de la persona. Entonces su parte personal, su parte laboral, su parte social, su parte educativa, su parte económica, ¿sí? Todas las áreas de la vida resultan afectándose. En resumen, la dependencia y la supeditación del estilo de vida al mantenimiento de este hábito conforman el núcleo central de la adicción, ¿sí? Es decir, como yo no puedo vivir sin estar conectado, pero además de eso, ¿qué tengo que hacer para poder ser visto en las redes, para poder existir en las redes? Porque no es solamente conectarme y ver qué hacen los demás, sino yo qué debo hacer para que los demás también me vean, ¿no? Y entonces se convierte cada vez en más. Bueno, y súmele que ahora hay los retos, ¿no? Entonces también le agregamos este otro factor. Pues creo que en conclusión, la adicción a las redes sociales funciona, aunque la actividad es diferente, pero termina siendo la misma situación, ¿no? No puedo dejar de realizar una actividad o un comportamiento, y cuando lo dejo de hacer porque me genera un placer, ¿sí? o el hacerlo me quita un malestar, ¿no? Me genera un síndrome de abstinencia, y todas las áreas de ajuste a mi alrededor pues se desajustan, ¿sí? Así de sencillo. Empiezo a tener muchos problemas a todo nivel, y el problema no son las redes sociales, el problema es cómo yo me relacione con esas redes sociales, el tiempo que yo le dedique, la atención que yo le dedique, el significado que yo le dedique, ¿sí? Entonces no estamos satanizando las redes sociales, no estamos satanizando las tecnologías de la información, pero sí es qué relación es la que yo tengo o sea, qué relación es la que yo establezco con esa actividad, ¿sí? El significado que yo le doy a esa actividad, a tener que tener interacción en las redes sociales. ¿Cómo es que yo me comporto frente a esa actividad, y qué relación establezco con ella? Si ya
puedo visitarlas de vez en cuando, no se me convierte en una obsesión, no se me convierte en el centro de mi vida y puedo seguir teniendo estabilidad en el resto de mis áreas, no hay problema. Eso quiere decir que estoy manejando bien, puedo mantener una plataforma, mantenerme en una comunidad virtual sin ningún problema, no le dedico más tiempo del que debe ser, no vivo en función de la red. No descuido mis otras áreas de vida, mantengo buenas relaciones interpersonales, no tengo que mentir, y pues tampoco tengo que, o sea, mi vida no está enmarcada solamente por lo que los demás me digan o porque yo me pueda comunicar con el otro en tiempo inmediato y real. Eso creo que es en general la información con relación a las adicciones a las redes sociales o al internet. Espero que sea de mucha ayuda y bueno, si ustedes ven que empiezan a presentar estos síntomas, estas dificultades, ustedes o sus familiares, no duden en buscar ayuda, no duden en comunicarse con nosotros, que estamos prestos a servirle. Bueno, que tengan una linda semana. Chao, chao.